Regresa mi voz sobre el detalle del Edipo. Estoy hablando sobre lo aprendido con los autores que ya mencioné y muchos más, pero los datos más importantes o más fuertes ya son los de mi experiencia clínica particular. Desde mi trabajo de autoanalizarme, que ya comenté en algún momento de estas conversaciones, hasta el trabajo de enseñar el psicoanálisis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nunca he estado en un diván de psicoanalista, me lo prohibí como poeta que soy. Leía tiempo a Rilke, leía a otras personas que recomendaban, si quieres guardar tu sustancia poética, no te psicoanalices, no dejes que un jíbaro te empequeñezca la cabeza. Tampoco he psicoanalizado ortodoxamente a otras personas. He practicado el psicoanálisis con personas que lo han pedido cuando he notado que realmente están muy angustiadas. Y pues desde esa experiencia clínica es desde donde estoy hablando. El sujeto, Nelly Campobello, nació sin pene y eso quiere decir que para poderse constituir tuvo que convertirse en un fetiche. Esos serían primeros detalles. Segundo detalle, entiendo que la presencia del padre en su existencia fue casi nula. No estuvo presente el padre. Ella se formó como sujeto básicamente con la madre y con los que entiendo fueron sus hermanos mayores, que la revolución va a terminar matando. Luego entonces es una relación muy fuerte entre un sujeto de sexo femenino con un objeto inicial, madre, de sexo femenino. Mis datos me han hecho ver que hay una tendencia fuerte a que en los casos donde la criatura crece muy cerca de la madre y sin el peso fálico del padre, entonces desarrolla el lenguaje muy precoz. Las criaturas que se encuentran cerca de la madre y lejos del padre, y que la madre les puede prestar mucha atención, generalmente primogénitas, criaturas primogénitas, empiezan a hablar bien antes de los 18 meses de vida. Generalmente les ocurre entre los 9 y los 12 meses. Son criaturas que empiezan a hablar bien antes de tener un año. Una medida de qué es hablar bien es que puedan manejar todas las posibilidades de la letra R, que es la R, y que tiene dos sonidos, ratón y poder. Y son difíciles de manejar, decir ferrocarril, decir perro, es algo muy difícil en castellano y articularlo bien. Las criaturas que crecen cerca de la madre y la madre las trata con cierto consentimiento, con cierta atención especial, empiezan a hablar muy pronto para llamar la atención de la madre, para enamorar a la madre. Eso es lo que supongo que le pasó a Nelly Campobello. Aprendió a hablar muy pequeñita, aprendió a hablar muy bien y eso la llevó a la claridad y la calidad sintáctica de la escritura de Cartucho. Eso la deja convertida de principio en un ser siervo que está buscando un amo, varón. Y ahí es donde supongo que se puede armar la historia patética
y el caso donde se embarazó del supuesto padre de su hijo y se liberó cuando el hijo se le murió. Si uno lo piensa muy en el lado truculento de Nelly Campobello y Cartucho, se puede pensar que en una de esas ella decidió que el hijo se muriera o lo mató para que ya no le estorbara como una joroba. Pero si lo vemos del lado amable y ternura, vamos a suponer que se le murió de una enfermedad o de un accidente. Pero la pérdida del hijo, si la tuvo, creo que le ayudó para desprenderse del fetiche y de esa manera hacerse de un falo de características masculinas y no de un falo femenino. Con eso yo puedo decir, al no tener padre, al no tener amo, al no tener varón, ella no se pensaba como un varón, no se ponía bigotes, no se ponía pantalones, no se vestía de Pancho Villa, sino que se vestía como mujer, se maquillaba como mujer, se comportaba como una dama, le llevó a tener falo, un falo muy extraño porque ya no es el usual del orden simbólico, es donde digo ella desocupa el falo del macho y se sitúa en un falo feminista, en un falo emancipador de la mujer. Fue libre económicamente, fue libre sexualmente, fue libre políticamente, y eso me hace entender que su poder era tener falo, no ser falo. Ser falo es ser una bolsita para que el pene entre y te haga un hijo. Eso es ser falo. Tener falo es tener el pene que entra y hace los hijos. Cuando alguien se imagina ese pene, y ya no lo fetichiza, se vuelve un falo verdadero y significa control absoluto, al menos de lo cotidiano de tu vida, y un control sorprendente del lenguaje. Ahí es donde me atormenta ahora no haber conversado con doña Nelly, no haber tenido siquiera una plática con ella, como si la tuve, por ejemplo, con Octavio Paz, con Roberto Juarros, con Juan Gelman. Me gustaría verla escuchado en acción para poderla analizar mejor. Eso significa que para ella la madre realmente se volvió conscientemente el dinero del dinero. Y pensando y actuando de acuerdo a lo que era su relación con la madre, es con lo que se va a ir convirtiendo en el ser excepcional que fue. Quiere decir, se pensó como niño, pero se supo limpiar lo niño, se supo quitar lo macho. Y ahí me gustaría saber más de su vida, en cómo trataba con los amantes, si era tan luna rota como Nahui Olin, o si era un sol grandioso como Colette, y de esa manera entender mejor su poderosa escritura. El texto o signo de Nelly Campobello que estoy interpretando con ustedes es Cartucho. Cartucho está escrito de una manera sorprendente porque hay un ente narrador ego, hay un ente narrador alter y hay un código de narración colectivo. Es muy raro conseguir tal unidad de escritura. Son pocos los casos que yo encuentro que logren tanto. Un capítulo del Finnegan's Wake de James Joyce que se titula Ana Livia Plurabel, que es una mujer pensando, tiene esa cualidad. Hay un ego que piensa, Ana Livia Plurabel. Hay un alter que narra junto con ella, que son todas las mujeres de toda la historia de Dublín. Y luego hay un código colectivo, es el anhelo de liberarse, de ser libres. En Ana Livia Plurabel y en las irlandesas es quitar a los británicos invasores de Irlanda y liberar a Irlanda desde el imperio de inicio del capitalismo.
pero que se logre esta cualidad, Ego, la niña de 9 años que narra, Alter, su mamá, y luego el código, que está en lo que yo digo 3 articulaciones. Hay un código inicial, que es lo que aportan las otras mujeres que están viviendo la revolución villista en Hidalgo del Parral. Luego vendría otro código que es toda la gente que participó en la Revolución Mexicana. Y luego ya un tercer nivel que es México y la humanidad. Todo eso interviene en el signo narrativo de Cartucho. Eso lo emite Nelly Campobello, entiendo yo, entre sus 25 y 30 años. Creo que es la mejor edad para narrar. El peso de lo leído todavía no dobla la espalda y la capacidad de aventura y de riesgo se vuelve incontrolable. Por eso es tan poderosa la escritura de Cartucho. Está en plenitud física, está en plenitud psíquica y tiene buena memoria. La narración que ella emite es sobre hechos generalmente de sangre, de la revolución villista en Hidalgo de Parral y muy en concreto en la segunda calle del Rayo. Pero luego se puede mover hacia todos los espacios donde anduvieron los villistas. Nos va a dar cualisignos, detalles de ropa que estaba sucia, detalles de rostro, sonrió, cerró los ojos, pero también nos va a dar sin signos. Sus palabras son muy adecuadas. Siempre que construye una oración es sujeto, verbo y complemento, perfectamente estructurados, sin oscuridades. No hay frases que uno termine diciendo aquí qué quiso decir, sino que siempre lo primero que se entiende es lo que quiso decir, y eso es utilizar sin signos, palabras claras. Y luego utiliza pocos legisignos, pocas palabras como Kleenex, Nescafé, Kodak. En eso es muy ajena a los registros legales de la propiedad privada. Es una escritura emancipadora de la propiedad. Sus descripciones eh, dan información indicial. Era alto, era bajo, era joven, estaba triste. Son de carácter icónico porque nos da toda la escena. Eran 10 soldados con 10 rifles frente a un cobarde borracho tirado en la calle, 2 niñas mirando en la ventana, y lo simbólico lo deja intervenir de una manera muy sutil. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es amar a la madre? ¿Qué es amar a Pancho Villa? ¿Qué es amar a un varón? ¿Qué es que una niña enamore señores, muchachos, soldados? Ese es el lado más impresionante, simbólico, que está muy oculto, muy bien, diré, disfrazado como en una obra de teatro de Shakespeare. Ya en lo que uno recibe, y eso es lo más ya fuerte quizá para esta interpretación, es que generalmente nos quedamos con puros remas. Como nuestra información de lectoras sobre la Revolución Mexicana y el villismo en Chihuahua y Durango es muy elemental, es muy de libro de texto gratuito. Nos cuesta trabajo entender la historia real en Cartucho. Ya el Vicente, las acciones que se realizan son más fáciles de entender. Unas niñas en su casa con su mamá, viendo cómo fusilan generalmente varones, aunque también hay mujeres que mueren fusiladas, eh, recordando a personajes para que no sean olvidados, aunque solo se les pueda recordar por su apodo, Cartucho. Esos son los Vicentes de la novela o del texto de Cartucho. En pleno argumento, yo todavía no me atrevo a sintetizarlo, pero creo
que el argumento simbólico es que no haya más guerra civil, que no vengan más muertes por fusilamiento. El deseo utópico de que toda la gente pudiera morir de muerte natural. Por ahí es por donde creo que va el argumento de esta grandiosa novela. Se articuló a partir de unas notas que empezó a tomar en un cuaderno verde con tinta verde en Cuba, y entiendo que se terminó de escribir en México en manuscrito. Hasta donde llevo de averiguado, no hay información que diga que escribió Nelly Campobello Cartucho en una máquina de escribir. Es más probable que haya escrito los relatos en cuadernos con lo que había en ese momento, o lápiz o pluma fuente. Lo que vi en escritores de la época de Nelly Campobello, que llegan hasta Octavio Paz, es que todas estas personas escribían con papel, lápiz, sacapuntas y borrador, porque estar escribiendo con tinta de pluma fuente manchaba mucho en ciertos momentos los textos, y luego se volvía muy fácil que se borraran si caía agua o estaban cerca de humedad. Entonces, para conservar mejor los escritos se utilizaba lápiz y se borraba con borrador y se le sacaba punta al lápiz con un sacapuntas. Eso imagino que hacía Nelly Campobello, aunque había una costumbre que yo todavía vi en muchos viejitos cuando era niño, de que le sacaban punta a los lápices con navajas Gillette, navajas para rasurar, que eran navajas sueltas como las que ya no hay casi ahora. Todo eso es lo que yo llego a ver cómo se articula el cartucho. En algún momento Germán Litzar-Zubide debe de haberle entregado ya el manuscrito de Nelly Campobello a alguna persona, supongo, de sexo femenino secretaria, para que lo transcribiera ahora sí a máquina y con eso poder publicar la primera edición del libro. Ya en el punto de interpretar y la interpretación, señalo, hoy estoy todavía en el umbral. Estoy tratando de corregir malas interpretaciones y malos datos que he empleado en estas conversaciones, y estoy tratando de hacerme de información al mismo tiempo que de valor para ya decir cosas objetivas y contundentes sobre Cartucho. Ahí es donde apenas voy. Bien. Llegar a esta explicación ya es más delicado. Simplemente ahora veo la fuerza de trabajo para hacer Cartucho. Hay que organizarla en distintas figuras de emisión. La del cuerpo y la mente de Nelly Campobello, la del cuerpo y la mente del primer editor, la del cuerpo y la mente de quien hiciera el mecanuscrito del texto original, y luego la fuerza de trabajo de quienes hicieron la edición concreta o el trabajo de imprenta. Las únicas personas que deben de haber estado asalariadas fueron probablemente la secretaria y los trabajadores de la imprenta. A Nelly Campobello nadie le pagó un salario porque escribiera Cartucho. Y todo indica que escribió el libro para guardar la memoria de su madre y sus muertos y no para volverse rica, lo cual la vuelve diferente de muchos otros escritores. Los bienes y servicios que se emplearon para configurar Cartucho, pues ya los empecé a plantear. Van desde viajar a Cuba, viajar a México, comprar cuadernos, comprar lápices, borradores, con que sacar punta, eh, tener que alimentarse, tener que gastar ropa. Todo eso va siendo la construcción de lo que va a ser el proceso de circulación de Cartucho. Ya es más delicada y mi información actual no tiene mucha luz para explicar este detalle,
de lo que sería el segundo nivel o el nivel de abajo. ¿De dónde salió el capital para publicar Cartucho las 2 ediciones que vio en vida Nelly Campobello? ¿Cuáles fueron en concreto las materias primas? ¿Cómo estuvo constituido las horas de trabajo? ¿Con qué tipo de imprenta? ¿Con qué tecnología se imprimió el libro? De eso no tengo mucha información y de ahí no sé cuánto capital de ganancia se obtuviera. Esta parte, lo diré dulcemente, las mentes bobas color de rosa de la Facultad de Filosofía y Letras la ignoran por sistema, nunca les interesa averiguar el capitalismo de la literatura, cuánto costaba el libro, dónde lo vendían, cuántos ejemplares se publicaron, de qué calidad de papel, cuánto se ganó, cuánto se perdió. Eso nunca lo investigan los literatitos, los Revertés, los Marías, los Villoritos, los Evodios Escalante. No sé por qué les da flojera a los intelectuales averiguar la verdad de los objetos que interpretan, quede como un señalamiento. Así, de esta manera, estamos ya fuera nosotras del panóptico falogocéntrico. Si nos estamos empezando a entender en lo que estoy conversando, si empieza a ver realmente la interacción que deseo que ocurra, estamos desocupando el falo y estamos empezando a poder ver desde afuera el drama del sueño de amor perfecto, que es lo que inventa el macho para justificar la invención del fetiche y la conducción morbosa de los signos. Allí es donde va mi interpretación, allí es donde va mi lectura de Cartucho y la vida y la obra de Nelly Campobello. Desocupa el falo porque muy bien se puede decir que el protagonista esencial de Cartucho es Pancho Villa, pero la escritura en sí concreta de Villa nos da señales o índices distantes. Pocas veces se le ve a él en el interior del relato. Generalmente son momentos muy especiales que hay que interpretar con gran cuidado. Por ejemplo, en un capítulo nos va a contar Cartucho que Villa desvía a la División del Norte para asaltar un tren que va lleno de sandías, porque sus soldados que estaban en el desierto del que vengo tratando de dar una idea, se están muriendo de sed. Y es muy delicado y arriesgado llegar a un lugar donde haya agua, porque los están esperando los federales y los sociales y otros forajidos para atacarlos. Y entonces Villa decide asaltar el tren de sandías para que sus soldados beban agua de sandía. Así es como aparece este personaje, no aparece montado en su caballo y echando balas o con grandes discursos. Otro momento que me llama la atención es un capítulo que, si no me equivoco ahorita, se titula Las Rayadas, que son unos panes del norte, unos panes muy bellos que tienen una raya de como dulce encima. En un momento también donde están pasando hambre los soldados de Villa, aparece un sujeto que dice: yo sé hacer pan. Cuando era niño, una vez en la panadería ayudé al panadero y yo sé hacer pan, mi general, yo le hago pan. Y Villa consigue la harina, los ingredientes, el hombre este hace pan con otros compañeros, y Pancho Villa agarra una rayada, se la mete en lo que sería el guardapantalón, mi taza le llama Nelly Campobello, y no he encontrado esa palabra mi taza en ningún diccionario, pero son lo que también en buen castellano y luego en una tienda de cosas para charros vi que le llaman chaparreras.
que sirven para proteger el pantalón del que monta a caballo. Ahí se mete una rayada villa para él y dice que repartan todo el pan entre los soldados. Son esos detalles de Villa que lo vuelven humano y no leyenda, los que le admiro a Nelly Campobello como desocupación del palo. Y ya para ir redondeando lo que llevo dicho hasta este momento, mi primera comparación personal para interpretar Cartucho ha sido pensar en los desastres de la guerra de don Francisco de Goya y Lucientes. En cierto lugar dice ese Mendiola que lo más importante de Goya son sus monstruos, tanto los monstruos que lo agobiaron en el interior de su mente, como los monstruos que dibujó o pintó. Y señala ese Mendiola que lo más monstruoso que nos dio Goya son las imágenes de los desastres de la guerra, donde nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el morbo lo aturde y lo llena de odio mortal contra otro ser humano. Y justifica la matazón con ideas, con ideología. No va a decir celos o me embrutecí o no sé por qué, sino que va a decir lo maté por Pancho Villa, lo maté por López Obrador, lo maté por Napoleón Bonaparte, lo maté por Julio César, lo maté porque soy marxista, lo maté porque soy católico. Ese justificar la muerte con grandes ideas y provocarla, me parece que es la última enfermedad que le queda a la democracia y la enfermedad que le tenemos que curar, la guerra. Goya es tremendo y nos muestra este lado siniestro de la guerra del que hablaba en el conversatorio anterior, tener que robarle los dientes a los soldados para poder sobrevivir, que las mujeres que dan la vida tengan que ir a sacar muerte de la muerte para solo comprar más muerte. Eso siempre he dicho que donde exhiben los desastres de la guerra, a la gente que entrara a la galería o museo, o como se llame la cosa esa, le deberían siquiera de dar un latigazo bien fuerte en la espalda antes, para que no anduviera cómoda viendo estas imágenes, creyendo que son arte burgués. Está bien trazada la sección áurea, hay proporción realista en los cuerpos y no tener que pensar la guerra, la muerte, con razón o sin ella. Y entonces, creo yo, Cartucho tiene esta mirada fría, esta mirada verídica y esta mirada justiciera que permite ver lo negativo de la guerra civil e invita a buscar las formas de detenerla, las formas de evitarla, sin engaños, sin moralejas. No dice enamórate de alguien y se acaba la guerra, ten hijos si quieres y se acaba la guerra, sino que creo que Nelly Campobello coincide con Bárbara Freeman. Cuando una persona se decide a tener hijos, está pensando, aunque no lo piense bien, que le está entregando carne de cañón a la patria. Que al traer hijos, pues un soldado en cada hijo te dio, y que no lo hemos pensado con el debido cuidado. Hace poco lo conversé por escrito con un amigo al que se le acaba de morir un hijo por una enfermedad de nacimiento. Lo logró él conservar con vida al hijo hasta los 24 años, pero a los 24 años una herida que ya traía desde el vientre materno en los riñones, pues le mató al hijo. Y entonces él decía, qué bueno que no se me murió en una guerra, qué bueno que no me lo mataron en una manifestación.
en esa idea de que uno siempre está pensando que sus criaturas, la primera manera en que te las matan es en una guerra. Y ya luego un criminal belicoso como López, si no les da la debida atención de salud. Pero bueno, esas terribles ideas, esas terribles imágenes, estos siniestros conceptos, es lo que le da la importancia que tiene la obra de Nelly Campobello. Es donde, como don Antonio Castroleal le explica, Cartucho es un conjunto de cuadros de sencilla crueldad. Y esa sencilla crueldad es lo que yo quiero ahora interpretar con cuidado de la obra de Nelly Campobello, específicamente desde Cartucho. Bien, estas son las imágenes de lo que entiendo son los 4 libros que publicó Nelly Campobello. De Yo fue una sola edición, de Cartucho fueron 2 ediciones, de Las manos de mamá una edición y de Ritmos indígenas de México una edición. El único que no he podido leer hasta ahora es Ritmos indígenas de México. No he encontrado un ejemplar, ni siquiera a la venta en Mercado Libre. Mi pasión por la danza de la que ya hablé me tiene lleno de curiosidad por leerlo, porque entiendo que es la explicación de las danzas folclóricas a partir de los pasos rítmicos de danza, cómo deben 2 para adelante, 1 para atrás, a la izquierda, a la derecha, giro. Y quiero ver si así está escrito, porque es muy difícil convertir en escritura una coreografía de danza. Conversando con don Alberto Dalal, especialista en esto, él decía, es imposible poner en palabras una coreografía, pero también me decía, fíjate que también es imposible hacer diagramas o dibujos, queda mucho sin decir y que hay que explicarlo pues sin depender del texto. Por eso me daba curiosidad leer Ritmos indígenas de México, escrito por las 2 grandes bailarinas Campobello, Nelly y Gloria. Pero entonces, ahí es donde ya estamos con Cartucho. Si no hay algo que comentar, algo que agregar o algo que resolver sobre Nelly Campobello y Cartucho, pues estaría ya cerrando este conversatorio con el regreso al manchamanteles. Cuando por azares del destino y trampas de los morenarcos, tuve la bendición de llegar a la Universidad del Claustro de Sor Juana, pude desarrollar mi pasión también por la cocina y la gastronomía. Hasta tener el privilegio y honor de quedarme con la materia de historia de la gastronomía universal y de historia de la gastronomía en México, porque en exámenes y concursos de oposición que se me hicieron en el claustro, resultó que no había ninguna persona que me pudiera competir en conocimientos de historia y en conocimientos de técnicas de cocina para explicar la gastronomía mexicana. Fue muy emocionante porque en el año en el que empecé a impartir cátedra con la profesora Adela en gastronomía, fue en el año 2005. Y en el año 2005 vino el primer gran fracaso de México por hacer que su cocina fuera considerada patrimonio intangible de la humanidad. Fue un fracaso que yo había predicho, de hecho regresamos o llegamos al claustro a dar clases anunciando como profetas que iba a fracasar la idea de que éramos los hijos del pueblo del maíz, que era la intención de Cristina Barros y Marco Buenrostro como directores del proyecto, de que se le reconociera a México su cocina por el maíz,
porque como bien se sabía, pero no lo sabían los mexicanos, el maíz es un ingrediente fundamental, pues cuando menos de todas las cocinas de América. Y ya en este momento de la historia, en el año 2000 y 2005, el maíz estaba en todas las cocinas del mundo, salvando de la hambruna a los africanos. De ahí pues empezamos a hablar y ver cómo estaba demitologizada y llena de leyendas la historia de la cocina mexicana, pero que algo muy interesante en la historia universal iba provocando un interés en la gastronomía malsano, morboso, espectacular, que va a desembocar en la película Ratatouille de Walt Disney o de Pixar, que captó que las criaturas que habían nacido en los 90 habían dejado ya el rock and roll y el graffiti y estaban metidas en la cocina queriéndose volver cocineritas, seguramente por muchos programas de televisión que se volvieron accesibles por las antenas parabólicas y luego en la televisión de cable y el Sky. Hay muchos canales donde empezaron a aparecer cocineros, supuestos chefs, ya fuera viajando y comiendo tacos y comiendo insectos, o ya fuera encerraditos en una cocina haciendo ensaladas, pero niños de la generación que yo llamo llave, los hijos del divorcio, se entretenían viendo en la televisión programas de comida, por eso están tan panzones también, perdón. Y de ahí les entraba la idea de que era muy fácil volverse cocinero, que es lo que ahora tiene a todos los machines cocinando espagueti, increíble, ¿no? Lo más fácil de cocinar y te apantallan y te catan vinos. En 10 años eso triunfó así, pero el conocimiento de la historia real, de los datos, de las recetas, está todavía muy descuidado. A la gente lo que le gusta es el espectáculo de cocinar, freír, meter en las cazuelas, hasta se disfrazan de chef. Pero ya el explicar qué estás haciendo, el poder entender por qué se cuaja el huevo con calor, o lo que dice Sor Juana, ¿no? ¿Por qué se desmembra el huevo en almíbar? ¿Por qué los dulces se para y el vinagre junta? Ya en esas cuestiones, prácticamente hoy día no hay gente que entienda. Eh, como equipo de investigación, la Church Achilles Willis hoy día está asesorando a un chef que yo creo que se puede volver muy importante, Adolfo Sbalge. El apellido es alemán, pero él es completamente jarocho veracruzano. Y como él mismo explica, el apellido Sbalge fue una casualidad de un alemán que se bajó de un barco y le hizo un hijo a su mamá y se fue. Y él se quedó con la mamá y la abuela, como en el Campobello. Y cuando nos conocimos él y yo en un evento para promocionar que la gente comiera insectos y bebiera mezcal, pues se dio el clicazo emocional de que estábamos interesados en las mismas cuestiones. Él como chef cocinero, yo como estudioso gastrónomo académico. Con el chef Svalge hemos acompañado ya 4 años de lo que es su formación para dirigir una gran cocina como chef ejecutivo. Ha estado y ahí iniciamos nuestro trato en el que ahora es el restaurante Antolina. La Lipus se llamaba cuando empezamos a tratar, era más una mezcalería, ahora ya es un restaurante. Pero el chef tiene grandes ansias y en este momento está tratando de arreglar el irse a estudiar al Instituto Culinario de América, que las en inglés es CIA, la CIA de los gastrónomos, para obtener el grado más alto que se puede obtener hoy día en alta cocina ejecutiva. El chef se ha ido dando cuenta que sabe muy poco de historia, pero sabe mucho de recetas. Él ya tuvo la voluntad desde muy joven, entiendo que ya a partir de los 17 años, trabajaba en restaurantes, desde lavaplatos hasta empezar a cocinar. Rápidamente se hizo de un automóvil. Lo que me encantó es que se hizo del automóvil para viajar por México y conocer las cocinas regionales. Como muy rápidamente Patricia Quintana, que lo tuvo un rato en su restaurante,
lo recomendó con el dueño de Los Danzantes, que era una mezcalería, tequilería, o era un restaurante que quería dar vinos mexicanos, y de pronto descubrió que lo más bello para beber que hay en México es el mezcal, y entonces lo mandó a Los Danzantes para que les metiera recetas mexicanas, para que vendieran mezcal con vistos mexicanos. Y allí el dueño del negocio, Gustavo, vio en el chef Adolfo un ser muy inteligente y estudioso, como le pasó a Karen, y lo apoyó y lo patrocinó para que se metiera a conocer las cocinas mezcaleras de México. Primero en Oaxaca, luego ya se empezó a mover hacia el norte, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guerrero. Y así el chef fue conociendo las recetas y las formas de cocinar, pero siempre que ha regresado de esos viajes dice, nadie sabe la historia. Se pasan las recetas de memoria y pues, técnicamente, como decían mis compañeros del poli, las medidas son al chilazo, profesor. O sea, no hay recetas con medidas fijas, no hay recetas estándar. Todo eso es parte de lo que pues conversamos un rato en este conversatorio sobre cocina mexicana, porque como tenía que ocurrir en cuanto regresamos a dar clases a la PES Aragón, pues empezamos a hablar mucho de gastronomía y ahí ya nos encontramos con la generación Ratatouille. Todo hijo de vecino se cree chef y entonces cree que es fácil, que va a entender la cocina mexicana en 2 días y al tercer día ya está haciendo mole. Nosotros les decíamos, ¿quieres hacer mole? Pues cómprate un Doña María y ya ve la receta y cocina. El problema es averiguar la historia, el problema es averiguar la técnica, la ciencia. Y ahí es donde se rajan, ahí es donde se les ve que son estorbantes, que todo lo hacían pues como los grafiteros, a los 25 años ya nadie sigue grafiteando. Es una enfermedad como la masturbación, entre los 15 y los 25 años todo el mundo hace graffiti. Entre los 15 y los 25 años todo el mundo hace rap. Entre los 15 y los 25 años todo el mundo hace reggaetón, todo el mundo cocina ahora. Pero de los 25 en adelante se les va a olvidar y eso es lo triste. Y ahí es donde yo les quise mover el tapete con recetas verdaderamente complicadas e históricas. No hay nada más complejo para cocinar en México que un manchamanteles. Y no hay una sola receta que se pueda considerar oficial. El mole poblano hay una receta oficial, está en el Arus Gastronomique. El mole negro de Oaxaca está en el libro de la esposa del gobernador antiguo, ahorita no me acuerdo su nombre. Pero del manchamanteles aparece en el recetario de Sor Juana una receta muy burda que justamente invita a tratar de imaginar una más complicada. Y ahí es donde, viendo que el manchamanteles era el guiso oficial de la fiesta de Corpus Christi dentro de los conventos de monjas de la Nueva España, aprendimos, indagando en la historia, que era un guiso para celebrar a la Santísima Trinidad representada en el cuerpo de Cristo, cuya sustancia es ser Dios, sus atributos hacer maravillas y su esencia salvar, y que eso se conseguía, la sustancia con las carnes, las frutas y los vegetales, las maravillas con las especias, las semillas, las raíces, las flores, los chiles y los insectos, y la esencia a través de los líquidos, los fondos y las salsas. Indagando y indagando en recetas de la historia de México, pergeñamos ya estos ingredientes, los que están ahorita en la imagen de pantalla. Llegamos a la conclusión dialógica de que por cada línea, frutas, chiles, carnes, vegetales, debe haber 9 ingredientes para que sean 3 tríadas y que de esa manera se conserve lo numérico simbólico, el manchamanteles como guiso de Corpus Christi. Con eso vimos que es manchamanteles, ya con la intención de que al limpiarse la boca quien lo come,
deja manchas rojas en el mantel, como si fueran de sangre menstrual, de sangre del parto o de sangre de las heridas de Cristo. Que las monjas todo eso lo representaban con su sangre menstrual. Por eso fuimos a leer a Sor Juana y los enigmas para la Casa del Placer, que todavía mis compañeros y compañeras estudiosas de Sor Juana no se han dado cuenta que en el siglo XVII, en la Nueva España y en España, el placer era un baño donde se metían las mujeres que estaban menstruando. Y todavía se hacen ilusiones las maestras de filosofía y letras y de la Ibero, hasta las del claustro, de que no, de que placeres del placer físico y del placer intelectual no era donde tenían que estar emplazadas y que nadie las viera menstruar, porque verlas menstruar era horrible en mujeres que iban a ser siempre vírgenes. Que todo eso se mezcla en este manchamanteles, conecta en modo diagonal con Nelly Campobello, con cartucho, tan poquita comida que aparece en cartuchos. Luego espero hacer la lista de los alimentos mentados en cartucho. Pero con eso, pues nuestro reflexionar es nuestro. Nuestro reflexionar ya creo que ahora sí tiene fundamentos más sólidos para interpretar el cartucho de Nelly Campobello. Y al mismo paso, de la misma manera, voy consiguiendo que eso se junte con la cocina y con el mantamanteles, que es donde quisiera seguir avanzando la semana que viene, si ustedes me quieren apoyar con su amable presencia conversante. Si estamos ya en eso y aquí, pues creo que viene la hora de despedirnos, de cerrar este conversatorio. Abro de nuevo mi cámara, aparezco en la señal oficial del planeta Tierra. Eh, Ayer justamente me pasé buscando cuántas ya cuentas de YouTube tienen el momento de la clase virtual y todo el mundo que empieza una entrevista o junta. Esta es la primera señal que todo el mundo nos hacemos para decir, ya estoy en pantalla, ¿me ves? Y luego tratar de que me escuchen y ver si ya conectamos. Esto va a civilizar mucho a la humanidad, la va a volver más inteligente, más educada, aunque todavía sea de élite, pero en eso es donde estamos. Nos aporta Rocío también detalles de que el hijo de Nelly lo cría su abuela Rafaela y fallece a los 2 años de una enfermedad, es lo que yo tenía entendido. Luego muere Rafaela y pues ahí ya no se sabe qué pasó. Pero entonces sí, esos datos los estoy tomando en cuenta sobre todo para profundizar más el análisis de Nelly, que es de lo que quisiera hacer ya la próxima semana, ahora analizar sus relaciones con varones y con mujeres, comenzando en el padre ausente, el hijo muerto, y de ahí a los que se van a enamorar, los que la van a admirar, los que la van a atacar, los que la van a apoyar y los que van a ignorarla. Bien. Gracias por lo que dices, Rocío, de maravilloso recorrido, porque con tu ayuda, creo que sí fue mi primer home run en la interpretación de Nelly. Creo que de esta eh, etapa de conversatorio, ahora que lo escuche, ya no me arrepentiré de muchos errores en nombres, fechas, datos, lugares. Ayudaste a que no se me olvidara las manos de mamá. Gracias por eso. Eh, eh, Me parece ya una también enorme bendición de este esfuerzo de trabajo estar llegando a este punto, pues con Jonathan, Rocío, Aletia, Moisés, Gloria y Montserrat,
eh, aquí presentes. Por eso les vuelvo a hacer mi saludo. Les agradezco dejarme hablar de esta manera, eh, que es una manera de desenajenar las majaderas de López. Que haya un mexicano diciendo cosas verdaderamente inteligentes, pero, y hago ese esfuerzo, un poquito brillantes, pero que sean realmente palabras del porvenir para el porvenir y no espectáculo del pasado para los muertos. Y ahí es donde estamos. Si no hay interrogaciones, si no hay correcciones, si no hay comentarios, pues creo Ay, que ya oye, es... Sí, escucho. es que sí tengo una consulta, pero no sé si eso sea mejor como para la próxima sesión, pero es de tu esquema de los tetraedros, Sí. en donde aparece lo de la castración, el Edipo, el pene. Es que no tengo mi cuaderno aquí, a ver, Ahorita te permíteme. lo pongo a la vista. Donde tienes las... Ahí está. sí, el del objeto, ese, sí, ese. Ese, yo supongo que es así, pero es una pregunta. Las líneas, ya te había preguntado en algún momento, Paola, pero las líneas punteadas del esquema, que aquí Sí, corresponden a la parte alta del triángulo superior, sí, que conectan Edipo y castración con falo, pero luego se repite la línea punteada abajo entre pene y sujeto. sí, Entonces, lo que a mí me hizo pensar es que esa parte punteada y esos elementos se refieren a un flujo de vida constante, o sea, la construcción del sujeto varón, digamos, ¿no? sí. Fálico, Hijo. está permanentemente como en vida, ¿no? O sea, en movimiento, en flujo, mientras que las otras partes que serían pues lo de la madre, el fetiche o el sujeto fetiche que es la madre y que corresponde a la castración, están fijos, no Sí, están en flujo, sí, pero también lo están los elementos de la construcción de identidad mujer-varón y el poder o dinero, ¿no? Entonces es como, hay una cosa anclada como realidad y con la cuestión de la maternidad y la mujer, y lo otro es la parte activa, no solo que aquí se me hizo como muy complicado, son muchos elementos juntos, el pero quería saber si ustedes triángulo de tenían más abajo, o menos. esto lo tomo así para explicarlo el martes de inmediato, pero por no dejar Ajá. esto en ascuas, digo, el triángulo de abajo a la derecha es la construcción de lo real. Todos venimos del cuerpo real de una madre real, nadie puede venir todavía de una probeta o de un tubo de ensayo o de un matraz, ni siquiera de una incubadora, se necesita una madre para que uno pueda existir. Por eso la relación roja de sujeto con el fetiche es eso, que yo vengo de mi madre realmente. En un principio, y lo he señalado, la criatura cree que la madre es como una extensión de su cuerpo, como las manos, y descubrir que la madre no es un órgano de su cuerpo es descubrir que existe el padre. Allí la relación es punteada porque el padre siempre está en sospecha. Se puede saber realmente que una madre es la madre de una criatura, pero cuesta mucho dinero y mucho trabajo demostrar que un padre sea el padre de una criatura. Aún las pruebas de ADN pueden ser fallidas, solo tienen en este momento una validez del 86% con respecto al padre, pero con respecto al ADN de la madre, la exactitud es del 100%. Por eso el triángulo de la derecha es lo real, es lo sólido. Luego ya el de la izquierda es más simbólico, porque al padre hay que aceptarlo, al padre hay que reconocerlo, la madre se nos impone, pero el padre es alguien que tenemos que aceptar y esa aceptación queda en puntos suspensivos hasta que se cumpla bien el Edipo.
si el sujeto se despega de la madre como fetiche por el miedo a la castración y acepta el Edipo y decide ir a relacionarse con alguien fuera del círculo familiar, ya está constituido como sujeto individual simple en la sociedad contemporánea. Por eso esas líneas negras decisivas para que uno pueda pensar. Si uno no sabe ligar lo que fue su miedo a la castración con la construcción del Edipo, no tiene ningún poder, está desempoderado. Y si lo logra tener el poder y es de carácter masculino, pues lo va a tener y esa es la fuerza más poderosa del falo. Pero si no tiene pene y no se hace del falo poderoso, entonces es falo y es solamente objeto, se vuelve mujer. A las mujeres les cuesta mucho trabajo subjetivarse, mientras que a los varones les cuesta mucho trabajo no objetualizar cualquier cosa. Hay una fácil objetualización en el varón. Es más fácil que un niño rompa su juguete a que una niña lo rompa. Para ir viendo eso de cómo rápidamente el hijo ve las cosas como cosas y las trata como cosas, y eso lo termina volviendo un macho que trata a los otros seres humanos como cosas. Mientras que la niña no los puede ver como cosas, siempre hay un fantasma de algo vivo detrás, y entonces le da miedo matar, le da miedo atacar, le da miedo golpear. Todo eso es lo que está en este triángulo, y aquí lo explico rápidamente, porque si es verdad, Bella, muy complicado. De hecho, de la conversación con Paola, yo me di cuenta que lo tengo que volver a dibujar con más líneas punteadas. Una que vaya del pene a la castración, otra de fetiche al Edipo, y explicar lo que significan esas fronteras, para luego agregar también la línea punteada que va del sujeto al objeto, que es donde digo que el sujeto morboso, enajenado en el orden simbólico, cree que los objetos ya están ahí con su nombre puesto. Cree que lo que piensa es lo correcto, mientras que alguien que descubra la línea punteada que va del sujeto al objeto y que choca con el poder, se dará cuenta de que las cosas del mundo no traen nombre puesto y que la mayoría de las veces el nombre que les damos no es el más correcto y por eso no decimos la verdad. Hasta allá quiero llegar. Pero entonces, gracias por la pregunta. Y espero que esta respuesta empiece a crear el salto y el puente para que el próximo martes lo haga más claro. Sí, gracias. No, pues de nada, un gusto. Si ya no hay más que comentar, pues doy por terminado este conversatorio. La clase ha terminado, podéis ir en paz. Gracias por su asistencia, gracias por su paciencia, gracias por su resistencia. Gracias a Montserrat, que hoy se incluyó. Ojalá pueda haber más veces que esto ocurra. Tener más compañía hace más sólido mi caminar. Es terrible hablar a solas con sentido, pero es muy emocionante poderle hablar a otras personas. Y ya eso se consigue hasta nada más con leer su nombre, no es necesario ni ver una foto. Y ya luego aparece la foto, se abre la pantalla, como ocurre ahorita con Alete y Moisés, pues ya nos hacemos la señal de batalla obligatoria, estamos en contacto, vamos bien. Nos vemos, profesor. Y ya que apareció Moisés, porque era algo que quería decir, me gustaría entrar en la semana que viene, ya sea martes o jueves, en el cine de la Revolución Mexicana y cómo ha sido recuperado del celuloide a lo digital, que creo que es un tema que tiene que ver con el proyecto de tesis y con como el compadre Mendoza y todos esos. Sí, sí. Y luego lo que serían las películas de Salvador Toscano, las de los documentales. Ajá. Hay un cine que se filmó durante la Revolución que es muy difícil de recuperar y la Filmoteca ha recuperado mucho. Luego Sí, con lo que se hizo la de la historia en la mirada, ¿no?
Sí, exacto. Y esa es 2 horas de lo que entiendo que en la Filmoteca de la UNAM corresponde a cerca de 300 horas que se tiene de película Sí, de la Revolución. de cinta, sí. Hasta donde llegamos, que fue en 93, hace ya 20 años. Ah, sí, de Eh, hecho, sí. van a sacar un ciclo ahorita de cine de la Revolución, del Ah, muy 22 bien. al 30 de noviembre, me parece. Ah, pues eso es lo que yo decía. Quiero hablar de eso, de cómo Sí, se recuperó, cómo se conserva, porque hasta donde iba en 93, no ha habido alguien que lo pueda clasificar, porque se necesita pasar 300 horas viendo películas sí, y tener mucha son- información de historia, como para tratar de decir esto está pasando en Pachuca, esto está pasando en Celaya. Por ejemplo, descubrimos, Moisés, sí, eh, que hay muchos documentales que se supone están pasando en la Revolución, con Panchos Villas y Zapatas, falsos, son actores los que los representan, y se filmaron como película de ficción y se vendieron como documentales, porque le daba miedo al que filmaba que lo mataran en las batallas, porque era blanco fijo una cámara de cine. sí, Todo sí, eso hay sí. que platicarlo y cómo aporta Cartucho para pensar en nuevos cines sobre la revolución, ya del Ujú. estilo, digamos, de este director norteamericano Malick, de las películas de Malick, el que volvió de Sí, verdad famoso a Lubeski, hacer una película donde alguien recuerde así la revolución como tú o como yo, y que a partir de la lectura de Cartucho recordemos a Villa, Zapata y lo demás. Todo eso lo estoy pensando y lo platicaré. exacto, sí, profesor, Eh, claro. El Yo esquema también voy a de preparar algo. Jana Alush, me gustaría que lo explicara. Sí, lo vuelvo a explicar. Eso va con la pregunta de Bella Bella. Esto es para Gagat, ya Moisés, perdón. En ese Sí, cambiar rápido de una pregunta a otra. Pero entonces ya estamos, y quisiera eso para que también sea útil para lo que vas a hacer de titulación, platicar de cine, recuperación, sí. historia, ficción, ¿verdad? Yo también intenté buscar a Iván Trujillo. Ahorita Y se supone que es director